Vamos a continuar con el estudio de las parábolas de Jesús. La semana pasada, vimos las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida, ¿verdad? Sí, el hijo pródigo. Y ahora sigue el hijo perdido, ¿verdad? El hijo pródigo. Esa es la que vamos a ver en este día. Como que dijo, Sí, no, una porque mirada así muy... Pensé que había dicho que ya vimos la del hijo pródigo, por sí, eso. Bueno, con ese seguimos ahí. Extrañabas a tu hermano. El texto es Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 11. Lucas 15, 11. 15, 11. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Sí, pastor. ¿Se acuerdan cuáles son las palabras que más ayudan a interpretar las parábolas? ¿Usted no ayudas para oír algo? No, eso no ayuda a interpretar, eso es para confrontar si tenemos el oído o no. ¿Qué palabras son las que más nos ayudan a interpretar las parábolas? ¿Lo que es la metáfora? No, esa es otra figura retórica. La parábola es una figura retórica. Lo que más nos ayudan es el comienzo, o sea, esas palabras como pero o cuando o también, como en este caso empieza diciendo también. Entonces, esta palabra que pues parece insignificante, ¿verdad? Pero lo que realmente nos está diciendo es que va a reafirmar los temas de que se dijo anteriormente. Y esto nos ayuda a no cambiarnos de tema. ¿Por qué? Porque las parábolas llevan una secuencia. Nosotros a veces vemos los títulos de la Biblia. Cuando nosotros abrimos el capítulo 15 vemos 3 títulos, ¿no? Parábola de la oveja, parábola de la moneda y parábola del hijo. Pero estos títulos nos hacen pensar que está cambiando de tema. Porque así es normalmente en un libro de texto, ¿no? Vemos un título, significa que cambió de tema. Pero la Biblia original recuerda que no tiene títulos. Es un texto continuo, por lo tanto tenemos que considerar estas pequeñas guías de cómo comienza una parábola para no cambiarlo y no caer en el error, por ejemplo, del texto de Mateo 16, algo así, no me acuerdo, donde dice de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y luego dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y también que si 2 se pusieren de acuerdo, cualquier cosa yo lo haré, ¿se acuerdan? 3 versículos que se usan para 3 doctrinas diferentes. ¿Y cómo es posible que 3 versículos que van continuos saquen 3 doctrinas totalmente diferentes? O sea, eso no debe de ser. Es un mismo tema. Entonces, de la misma manera, las parábolas, a veces al ver otro título, pensamos que cambia y podemos ver un tema diferente cuando no lo es. La parábola de la oveja perdida, ¿de qué trata aparte de lo obvio, de que una oveja se perdió? Y la responsabilidad también del que está a cargo de las ovejas. Responsabilidad. ¿Cuál es el tema central? pues el hijo, ¿no? Que se va y viene. No, pero habla de La la... oveja perdida. Ah, Tiene 99 maduras y una rebelde. 99 que muchas- podemos confiar un poquito en ellos. Muchas bebés, pero una se decidió a irse. Pero una fue valiente y se fue. Y así le fue. Bueno, pero precisamente como ya comentaron ahorita, es el amor, ¿verdad? O sea, el tema central es el amor de Dios, porque de hecho hasta les dije la clasificación, ¿verdad? De estas 3 parábolas, que es el amor de Dios. Por lo tanto, las 3 parábolas, ese va a ser el tema central, aunque tiene otras pequeñas enseñanzas también juntamente, pero, o sea, son detalles que cambian, que nos ayudan a enfocar 3 diferentes aspectos del amor de Dios hacia nosotros. Y cada una de estas parábolas nos enseña un punto diferente. En la parábola de la oveja perdida, una parte es el hecho de que hay 99 ovejas que siguen teniendo el amor de Dios. ¿Sí dije 99? Si me equivoco, pues me dicen. 99 ovejas que tienen el amor de Dios, pero no tienen su atención en ese momento. Sí se entiende, ¿no? Ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque se le da importancia a aquella que todavía no sabe de qué redil pertenece. Ahora, la siguiente parábola de la moneda nos habla de la evaluación injusta que tenemos.
porque nosotros no valemos la sangre de Cristo, como generalmente se dice, pero es el amor que Dios nos demuestra, dándonos un sobrevalor al que tenemos. Así que ese es el centro de la parábola de la moneda perdida. Así que en esta parábola que continúa el día de hoy, también vamos a ver otro aspecto de cómo nos ama Dios, pero vamos a ver qué hay de diferente aquí. Esta parábola es un poquito más compleja, porque pues obviamente es más grande, nos da más información, en la cual tenemos que entender el cómo nos aplica, pero acuérdense que no todo significa que tiene que tener un equivalente, sino es una enseñanza, es un mensaje. Así que comienza la parábola diciendo, también dijo, el también pues implica que sigue hablando del mismo tema. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Quién es el que pidió su parte de la herencia? El hijo menor. ¿Y a quién le repartió la herencia? A los 2, ¿verdad? Dice, el hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él lo hizo. Aquí en este versículo vemos primeramente que él no tenía por qué haber hecho eso. ¿Por qué no tenía que haber hecho eso? ¿En qué momento se recibe herencia? Cuando se muere. Cuando el padre muere. ¿Por qué? Porque entonces ya puede tener lo que él pues no trabajó, pero que el papá nos iba a llevar, ¿verdad? A final de cuentas, como... ¿se acuerdan de la parábola? No era parábola. O sea, no sé si era parábola, ¿eh? La parábola del hombre que tenía sus graneros llenos. Ah, sí. Y que le decía el Señor, de lo que has trabajado, ¿de quién será? ¿Por qué? Porque es obvio que lo que trabajamos es con esa mira de que pues lo vamos a dejar a la siguiente generación. Porque pues no nos podemos llevar nada. Entonces lo que trabajamos es para disfrutar de la bendición del trabajo que Dios nos da, pero no para afanarnos en ello. Entonces la persona que está trabajando, en este caso una hacienda, puede disfrutar de esa hacienda, ¿no? Y entonces de repente llega aquel y dice, dame mi parte. ¿Cómo se sentirían si les dijera eso a su hijo? Pero que Hasta que me muera, ¿no? Ahorita ya estoy adelantándome, porque aquí se le repartió a los 2, ¿por qué se molestó entonces el otro? Ah, pues eso es al final. Sí, pero... Ya llegaremos a eso. Yo le dije, ten tu parte. Esto es tu parte. Te tocan 2 arendeadas y una patada. ¿Las quieres ahorita o al rato? Entonces, desde entrada vemos una falta de respeto al padre, porque no está respetando el tiempo, porque obviamente va a ser su parte, le va a corresponder, o sea, va a llegar el momento, pero ¿para qué Eso adelantarse? no se veía en usos y costumbres de eso, de ese tiempo que pedían su herencia antes. No, Eso sí fue algo fuera de lo normal. si era fuera de lo común. Y aparte la forma en que lo estaba pidiendo, Ujú. o sea, exigiendo. Pero eso no sé si se han dado cuenta que esto es más común en estos tiempos. Que hay gente que más pide su parte a los padres. Oye, es algo que es de él, que él trabajó. Ahora, ¿la herencia en cuántas partes se divide? Bueno, en todas las posesiones del padre cuando muere, ¿en cuántas partes se divide? Si tiene 2 hijos. Los hijos en 3. En 3. En 3. ¿Saben por qué 3? 2 partes para el Pero primero. era en ese entonces. Sí, claro. Debe de ser, que Bueno. son 2 partes para el que se queda a cargo de, Porque de la familia. pues ahora es o haces testamento o se arma un pleitazo. Y aún con testamento a veces, ¿no? Hay pleito ahí. La mayoría espera Navidad para hacer bronca. Ujú. Entonces normalmente, bueno, sin meternos mucho en las costumbres actuales, ¿verdad? Pero en el contexto de aquellos años, lo normal es que todas las posesiones del padre, si son 2 hijos en total, se dividían en 3 partes, porque le tocaba doble porción al primogénito. Hola. ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se hacía favoritismo por el primogénito? Porque tenía doble Le iba a responsabilidad. preguntar por qué. Por la responsabilidad de cargar con la familia. Porque vamos a imaginar... Otro cuenta, ¿no? No, pero le voy a decir por qué. Porque lo que se queda, el que tiene doble porción, no es solo para él, es también para la mamá. Porque tiene que de ahí seguir manteniendo la casa. Incluso si fueran más hermanos, también los demás hermanos tienen que vivir ahí. O sea, también, o sea, el hecho de que tengan una doble porción es para poder tener con qué
sacar adelante a quien quede de su familia cuando el padre ya no está. O sea, es más que nada por la responsabilidad que se le está dando. Entonces, por eso es que se le da una doble porción al primogénito. Para que no le sea carga. Por eso se acuerdan de Jacob y Esaú, ¿no? Que tuvieron un pleito ahí con la primogenitura. ¿Quién quería Dios que tuviera la primogenitura? Esaú, ¿cómo sabemos? Porque obviamente nació primero, ¿verdad? Entonces, él iba a ser el primogénito. Pero desde que salen ya salió el otro ahí prensado del pie y no lo dejaba ir. Y, bueno, ya señal profética, ¿verdad? De que él iba a estar amarrando el pie todo el camino. Total que cuando ya son grandes, pues Esaú despreció la primogenitura. Pero Jacob le daba más valor, más importancia. Entonces un día que llega aquel del campo, Esaú, y Jacob, como era bueno cocinando, estaba haciendo sus lentejas. La otra vez, de hecho, estaba viendo en el súper. Iba con Nelly, íbamos ahí haciendo compras. Y vemos una que decía, lenteja roja. Dije, ¿Esaú? Pero me llamó mucho la atención. Dije, lenteja roja yo no la había visto, pero pues a lo mejor era esa, ¿no? Eran las lentejas, pero se conocía como el plato rojo, así se le llama. Entonces, de hecho, sí saben que desde ahí le hicieron bullying a Esaú. Fue conocido como el rojo. Que se le llamaba Edom. De ahí viene el linaje de los edomitas. Pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿era grano diferente o por qué la lenteja solamente leche chorizo, no? Pues era una semilla diferente, otra variación de la lenteja. ¿Dónde la vio? ¿Dónde lo veo actualmente? En el Walmart. Sí, hasta dijo, voy a comprar uno y voy a hacer uno a ver si sí queda rojo. O es que a final de cuentas nunca me puse a profundizar en ese punto, ¿verdad? Porque a final de cuentas lo que nos dice es que era un platillo rojo, que quedaba de color rojo. Entonces, como tenía hambre y le dice, pues invítame de comer, y el otro dice, sí, te lo vendo. No, pues ¿cuánto? Pues tu primogenitura. Está bien, claro. Está bien claro, pero como él lo menospreciaba, Esaú menospreciaba la primogenitura, y hasta dice, ¿yo para qué quiero ser primogénito? No es que menospreciara, sino de que no le daba la importancia que debería de tener. ¿Sabes? Ese es un menosprecio. Porque él, como queriendo engañar al otro, ¿no? Si le Bueno, lo que tú quieras y al fin y al cabo yo voy a recibirlo. Pero la expresión era esa, bueno, así como está en la Biblia escrito, pues era una expresión de menosprecio el decir, ¿yo para qué la quiero? O sea, él así dice, ¿no? Así como usted también hablaba de que estaba haciéndole para los enfermos, ¿no? Las lentejas, ¿no? ¿No? Estaba en el campo, era para él. Entonces, él dice, o sea, él como que da a entender que no se va a llevar nada de este mundo, o sea, como para qué quiero la doble herencia, porque él pensaba, o sea, lo que había en la mente de Saúl era lo que iba a recibir, de todos modos no va a llevar nada, y ahorita yo tengo hambre, pues mejor ahorita mis lentejas, total. De todos modos voy a recibir herencia, pero recuerden que la primogenitura tiene también otro aspecto, que es la bendición de Dios, y eso es lo que Dios tomó en cuenta, ¿verdad? Que se despreció esa bendición que Dios quería darle. Pero pues ahí yo creo que al final de cuentas salió con el dinero. Claro, y precisamente por eso es que Dios respaldó el trato. O sea, no fue ni Jacob ni Esaú respetaban al final el trato, pero Dios sí. Por eso dijo, con que ya habían hecho trato, voy a respaldarlo. ¿Por qué? Porque menospreció a Esaú. Y después nos dice allí, creo que es en el libro de Hebreos, donde nos dice que después arrepentido, Esaú deseó esa primogenitura con lágrimas, pero ya no, ya era demasiado tarde. Y Dios le llama a Esaú profano, es decir, menospreciar lo santo. Entonces, la primogenitura no la quiso, y por eso le vendió por el plato de lentejas. Y a partir de ahí, bueno, como ya al paso de los años se conoció el linaje de Esaú como los edomitas, pero era por eso. ¿Por qué Edom si se llamaba Esaú? Porque le empezaron a llamar el rojo, que es Edom, pero como un bullying por el plato de lentejas, que decían, mira todo lo que hubieras tenido si no hubieras hecho ese trato. Algunos dicen, si ustedes ven algunos libros de historia de ese entonces, dicen, lo más probable es que Esaú le pusieron Edom porque era pelirrojo. No tiene ningún fundamento, aunque está en varios libros, pero no tiene fundamento. Solamente es suposición de alguien con autoridad que lo escribió y de ahí se quedó. Pero no, o sea, lo que sí tiene fundamento es que le decían así por
por el plato de lentejas. Ujú. Entonces va a haber dos versiones, si investigan en internet o libros, va a haber esas dos versiones. Incluso en películas lo ponen rojo. Lo ponen pelirrojo, ¿no? Ujú. Sí, o sea, como era de otras razas, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el punto de la primogenitura es para ver un poquito del contexto cultural de cómo se visualizaba el ser el primogénito y cómo se repartía la herencia. Aquí el que pidió la herencia, ¿quién era? El hijo menor. Entonces le tocaba una tercera parte, ¿no? Entonces imagínense, de toda la hacienda que este hombre tenía, que se ve que era una hacienda grande puesto que tenía varios jornaleros, quita una tercera parte. ¿Te imaginas trabajar por construir un patrimonio y que de buenas a primeras dice, dame mi parte, y te quitan la tercera parte? Digo, ¿por qué la tercera parte si le dio a los dos? Pero el hijo mayor tenía todavía, ya era dueño de eso, de lo que quedaba, pero no tenía el liderazgo, porque el padre aún no moría. Dice entonces, en el 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Es interesante cuando analizamos las palabras en el original, porque nos da una indicación muy explícita de cómo fue este uso del dinero. Para empezar, ¿sí saben qué significa pródigo? La palabra pródigo significa desperdiciado, o que desperdicia. ¿Dónde agacharse, José? No, lo que pasa es que una vez así me dijeron, ay, regresó mi hijo pródigo, mire, se me estaba diciendo desperdiciando. Se usa mucho la frase, ¿no? Cuando alguien se va tal vez en malos términos y después regresa a un grupo de lo que sea, familia, amigos, lo que sea, se usa esa frase, ¿no? De que, ay, ahí viene el hijo pródigo. Entonces, bueno, dice que una provincia apartada pues sería el equivalente que a otro país, ¿no? Ahí dice desperdició, o la palabra sería pródigo, ¿verdad? Desperdició o pródigo sus bienes. Pero aquí donde dice perdidamente es una palabra que hace una alusión específica a libertinaje. Aquí dice libertino. Ah, pues ahí está todavía más explícita la traducción. ¿Saben cómo se dice en griego? Azotó, digo, azotos. En griego es la palabra azotos. ¿Azotos? ¿Libertino? Ajá. ¿Qué es el libertinaje? Esa palabra no la conocemos. ¿Qué es eso? Bueno, es que hay gente, y precisamente es bueno conocerla, ¿por qué? Porque hay gente que confunde libertad con libertinaje. La libertad, muchos la consideran que es la oportunidad de hacer lo que yo quiera, pero aún dentro de la libertad, para que sea libertad, tiene que haber reglas, para que haya una completa libertad, porque cuando se pierden las reglas se convierte en libertinaje. Entonces, cuando se pierde un respeto hacia los demás, o ya sea como a la persona que tengo enfrente, o las posesiones de la persona que tengo enfrente. O sea, cuando se pierde ese respeto, eso es libertinaje. Pero incluso también aplica libertinaje a perder el respeto propio. Aquí también aplica con el dinero, ¿no? Es un dinero que a él no le costó, o sea, no tenía el respeto que le tiene que dar el papá porque fue el que trabajó. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos o han escuchado que dicen, cuando el hijo pide dinero y dice, ay, dame más, tú no sabes lo que es ganarse un peso? O sea, ¿cuánto? Me acordé de algo, pero luego se los cuento. ¿Cuánto cuesta ganarse un peso? O sea, ya no es tan fácil, ¿no? Ahorita ya todo sube, todo está bien caro, hasta para desayunar, pues, ¿qué les gusta? Cereal con leche, digámoslo así. Ya también ya no sale tan barato. ¿Quieres comprarte una caja de cereal? 50 pesos. No, de 60 pesos. Y si quieres de los buenos, de los finos,
No, pues para qué les cuento, ¿eh? Aquí en el neto, están a 35. Hay que ser cazadores de ofertas. Entonces, pues, hay veces que hay buenos productos que tienen marca económica. Pero normalmente todo va a ir subiendo. Es la inflación normal. Los precios suben y los salarios bajan. Entonces siempre vamos a ver un incremento en el esfuerzo que necesitamos para tener el pan de cada día. Sí, porque el Señor dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente, aunque algunos lo cambiaron, ¿verdad? Unos comen pan con el sudor del de enfrente. Pero bueno, sí es cuestión de cada quien. Bueno, entonces, si alguien que no le cuesta el dinero, pues entonces no lo va a valorar. Ya cuando de repente ven que viene, ya se va a acabar la quincena, pero ya no tienen con qué y todavía hay gastos que suplir, híjole, ¿de dónde saco, no? Y estamos buscando economizar o pues buscar a ver qué vendo, qué hago, ¿no? Porque necesitamos dinero. Y el hijo así como si nada va y empieza a prodigar lo que uno tiene y dice, oye, tú no sabes lo que cuesta. ¿Sí han visto que muchas mamás dicen que es pecado desperdiciar la comida? Pues eso es una verdad, ¿verdad? Porque la comida pues no es cualquier cosa. Y cuando dicen, ya no quiero, guácala. ¿Y cuántos también han escuchado eso de que, sabes que hay niños en África muriendo de hambre, que desean tener este plato de qué les gusta? No, que se vea más drástico. De lentejas rojas. No, de hígado iba a decir. No. Encebollado. No. No. Ni hígado ni corazón le gusta. No. Así que Dios me perdone, pero no. No, la verdad, hay cosas que no me gustan, pero me las como. Pero el hígado, apenas lo huelo. Sí, gato. Yo pensé que más me iban a apoyar. ¿Por qué no le ¿por el sabor? Sí, el sabor. Pero es que por eso se marina, se le echa sus limoncitos. Pues lo he probado de muchas maneras. Pero, Yo sí lo apoyo porque me obligaban a comer. ¿sí? Porque me enfermé, tuve anemia hemolítica. Bueno, era anemia hemolítica, pero pensaban que era una anemia normal y me obligaban a comer el hígado. Y luego me decían que lo comiera crudo. Dije, sí, cocido, no. No, eso sí ya está extremo. Hace falta comerlo de una forma, pastor. Sí. Sí, pero. Hígado encebollado con la cebolla morada sabe bien delicioso. Bueno, si un día me invitan a comer, que no sea hígado. Bueno, yo nada más decía el ejemplo porque son cosas que a veces es más fácil despreciar, ¿no? O sea, si yo te empiezan a hablar de gastronomía, era un ejemplo. De economía, De economía, sí. A donde compremos y todo. Sí, bueno, al final de cuentas era para ejemplificar que a veces decimos, tenemos la bendición de la comida, pero a veces como que, híjole, vamos a proclamar ayuno el día de hoy. No, el día que haya hígado, no. Entonces dice, no, es que es una bendición, tienes que ser agradecido. Y pues bueno, cuando a alguien no le cuesta, o igual cuando tú tienes, no, mamá, gracias, ya comí, te sales, te buscas un puesto de hot dogs o de tacos o de lo que haya, ¿no? Te sabes a caminar. Tú sabes a caminar hasta que te encuentres un puestecito de tortas, ya le hiciste. Pues sí. Pero si no tienes nada que comer, Basta. No como. digo, o proclamas oración y ayuno, o te aguantas. A mí, cuando andaba trabajando de electricista, pues andaba así foráneo. Y hubo un tiempo que le pagábamos a una señora para que nos hiciera de comer. Y a mí en ese tiempo pues, no me gustaba el mole, ¿no? Y un día todos votaron por hacer mole. Y luego ese día no habían abierto ningún puesto. Yo dije, no, está buena. Pues tú quieres ese día comer mole. Dije, no. Dice, bueno, está bien, sírvame un platito. Dices, no quiero mole y la tripa. Bueno, deme tantito nomás. Desde los tuyos le gusta el mole. ¿De qué? ¿Ya le gusta el De mole? los tuyos. Porque es delicioso. ¿Ya ves? ¿No será una señal profética? Tienes que hallarle el gusto al mole, ¿verdad? Para que comamos mole. No, y ese día fue bien chistoso porque No. me dieron de comer mole y había una señora en una tienda que me llevaba viendo
Y me dice, toma, te regalo unas tamalitas, eran de mole. Gracias, ya que, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la parábola. Vuelvan. Sí, de un ejemplo nos seguimos. Bueno, entonces dice que en el 14, cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué significa malgastar? Gastar mal. Bueno, sí, obviamente, ¿verdad? ¿Saben cómo se puso aquí la palabra malgastado? Se usó la palabra autos. ¿A qué le suena? ¿A vehículo? Sí. ¿Lo han visto como prefijo? Sí. ¿Y qué significa cuando se usa como prefijo? De uno mismo, ¿no? Para uno mismo. Es decir, el ser malgastado también es como el Señor dijo, piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden autos, digo, esta palabra, para sus propios deleites. Entonces eso nada más lo malgastó en cosas vanas para sí mismo, de una manera egoísta. Dice, cuando lo hubo malgastado, entonces, fíjense cómo hay una pequeña diferencia entre el momento en que él desperdicia el dinero y después cuando viene hambre sobre la tierra, que es lo que dice ahí. Vienen los tamales de mole. Los tamales de mole. Vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Será coincidencia que empezó a faltarle justo cuando ya no tenía? No. Porque hay gente que ni piensa en el futuro. ¿Por qué? Porque no se preocupó, porque no, todo eso que gastó no le costó. No le dolió, no lo trabajó. Entonces por eso es que es bueno que los jóvenes, cuando ya empiezan a tener esa edad de producir dinero, que uno los aliente a que ganen su propio dinero. Y que lo aprovechen. Porque cuando ya tienen su propio dinero, entonces sí, lo van a gastar incluso hasta con más gusto, porque van a decir, me costó tener este dinero, y no nada más estirar la mano, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia. O igual lo van a pensar, no, mejor no me lo gasto. O igual. Cuando yo estaba chico, mi mamá me metió a trabajar a una herrería, y iba a la escuela y trabajaba en una herrería que para que aprendiera a dar gas. Voy a seguir formando el hábito. De lo que ganes, la mitad para ella y la mitad para Volvamos al tema mejor. A ver, hermana, ¿qué es lo que el hombre pide en la Biblia? ¿Cómo? ¿Qué es lo que el hombre pide en la Biblia? El hombre. Porque hay en la congregación. No, que lo respeten. Es lo que Dios Pero estoy manda. cotorreando, ¿no? Pregunta a ver cómo se sintió enfrente de todos y que todos lo hayan hecho bueno. Continuemos con la parábola, por favor. Continuemos con la parábola. Bueno, y dice, entonces, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Como digo, no es coincidencia que justo cuando ya no tiene dinero, es cuando viene hambre sobre la tierra. Porque entonces es cuando, es un trato de Dios de parte, o sea, para este joven que pues gastó lo que no tenía, lo que no había trabajado, y pues obviamente ahí es donde va a sentir la escasez. Una cosa es no tener dinero y otra cosa es que no encuentre uno trabajo. O sea, es como quien dice llegar a tocar fondo. Y este es el punto central del hijo pródigo, es el trato que él recibe. Ahorita vamos a ver cómo se complementa al final este punto. Dice, y fue y se arrimó, o sea, esa palabra arrimar, qué fea se oye, ¿no? ¿Qué es lo que dicen que apesta a los 3 días? El muerto y el arrimado. Ahorita les voy a decir qué palabra es la que se usa en el original. Es la palabra colao. Dudo si es, o sea, no sé si sea de ahí donde venga esa palabra, ¿verdad? Pero la palabra griega es colao. Pero de ahí es de donde viene lo del pegamento de cola loca. O sea, la palabra cola de pegamento viene de esta palabra. Porque literalmente esto de arrimado significa pegarse a. Entonces llegó uno ahí que tenía algo de trabajo, algo de dinero, y dijo, hay alguien con quien habrá hecho una amistad, y se le pegó. De aquí soy, eso es el arrimado. Significa literalmente pegado. Qué curioso, ¿no? Pegarse, juntarse, arrimarse,
seguir, unir, todo eso significa esta palabra. Colao, estaba de colao. Entonces se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué tiene de diferente este oficio a cualquier otro oficio? Más sucio. Lo sucio. Ese es un aspecto, ¿verdad? Lo sucio. Y ¿Qué otro? aparte, pues tienen que estar ahí entre los puercos, ahí, lavando la suciedad. Ujú. Además, algo interesante es que este oficio nos deja claro que no estaba con gente del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos no apacientan cerdos. Sí, No los consideran para nada. Eso es de lo peor que existe. A lo mejor era algún mexicano, ¿eh? A lo mejor esa provincia lejana era el Estado de México, no sé, ¿no? A Colman o Ecatepec, no sé. Entonces dice que estaba apacentando cerdos. ¿Qué es apacentar? Es el estar cuidando de todo lo que tiene que ver con los cerdos. Principalmente es que no se pierdan, que coman y mantener el chiquero a cierto nivel de suciedad. Se supone que no debe de haber suciedad, porque si son de criaderos, yo he estado luego en criaderos de cerdos y no hay nada de suciedad. Bueno, suciedad me refiero al lodo, ¿no? Porque sí, lodo tiene que tener lodo. Porque, ¿qué es lo que quiere decir ahorita que estamos en el Día de la Mamá? ¿Qué quiere decir cuando la mamá le dice a su hijo, a ver si ya levantas este chiquero? Porque pareces puerco. El puerco pues le gusta estar en el lodo, ¿verdad? ¿Sí saben por qué el puerco se empuerca? Sí. ¿Y por qué necesita refrescarse? Porque el puerquito no suda. Entonces, como el puerquito no tiene glándulas sudoríparas y el sudor es lo que hace que la temperatura se regule, ellos necesitan regular su temperatura de otra manera. Y la forma es pues buscando lodo y revolcándose. Como los elefantes también. Ahora, lo curioso es que las víboras es al contrario. Las víboras, como son de sangre fría, necesitan ir al sol para regular así su temperatura. Estar en el sol, lo inverso. De todos modos sigue estando mal, ¿verdad? Tanto la víbora como el puerco. Bueno, entonces, el otro punto que también tiene que ver con este oficio es que para un judío esto es impensable. Esto es lo más despreciable. Entonces, esta parábola hablada a un pueblo judío es para que tenga un mayor impacto en la perspectiva de lo que está haciendo. O sea, esto para un judío es decirle, no puedes caer más bajo. Es humillante. Es humillante. O sea, tú dile a cualquier judío, ¿tomarías este empleo? Te va a decir no. ¿Y si no tuvieras nada que comer? No. ¿Y si no hubieras comido durante una semana y no tuvieras quien te echara la mano, ¿lo harías? No. Va a haber judíos que les van a decir, prefiero morir que apacentar cerdos. Claro que los judíos tienen fama de ser gente productiva, pero ese es otro tema. Así que, es la perspectiva del por qué se pone este oficio como una comparación. Pero a final de cuentas no es malo, ¿sí? No es todo trabajo honrado, es bueno. Es bueno. Todo trabajo donde se gane un dinero a cambio de un trabajo que obviamente entre en lo que es la moral y la ética. O sea, aquí el punto es que en los judíos Sí, o sea, el cerdo es lo... Sí, o sea, el punto de la enseñanza es tocar fondo. Muchos pueden llegar a tocar fondo de diferente manera, ¿no? Hay gente que tal vez ha caído en drogas y alcohol y hasta que no despierta un día tirado ahí todo batido de vómito y todo mal, es cuando de repente recapacita, ¿no? Y dicen, híjole, ¿hasta dónde he llegado? Si en la próxima me compongo. Ahora sí ya me pongo las pilas. Y hay gente que sí ya toma decisiones drásticas, hay otros que necesitan caer más. Hay de repente cada caso que me he topado que digo, híjole, oigo testimonios y me siento triste, me siento mal, pero luego digo, bueno, lo bueno es que pues ya, ¿no? Ya tocaste fondo. Y después caen a otro nivel que digo, en la torre, no sabía que podía. Este nivel no lo conocía. ¿Cuántos círculos tiene el infierno? Porque hay unos que caen más bajo. Sí. No es cierto lo de los círculos del infierno, ¿eh? Va a decir que yo enseñé. No es cierto. Eso lo dijo Dante. Ahí es la primera parte, la segunda parte es lo que viene ahorita. Entonces sí, o sea,
es obviamente la forma en que Dios dice, hay gente desperdiciada que puede llegar al punto de tocar fondo, de llegar a lo más ruin y lo más bajo en la vida. Cada quien sabrá hasta dónde quiere caer y hasta de dónde quiere que Dios lo levante, ¿verdad? ¿Por qué esperar a caer más bajo? Pero bueno, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué son las algarrobas? Una vaina. Es como una planta, ¿no? O sea, que con eso alimentaban a los cerdos. Si es que tengo hambre, no he comido, todavía no es quincena, ¿qué hago? Y ya con el porquito y el porquito. Dice, no, este es mío. Y ni los puercos le daban, ¿no? De comer. Entonces, ¿qué quiere decir nadie le daba? Aquí no dice ningún cerdo le daba, dice nadie. O sea, ¿qué personas estaban ahí? Sus supuestos amigos. ¿Se acuerdan de la historia del Gadareno, ¿no? Cuando se libera y van todo ese montón de chamucos y se van a los cerdos. Pero los cerdos no era cualquier cantidad de cerdos. Generalmente los que criaban cerdos eran en volúmenes. Entonces, o sea, eran muchos. Entonces entiende que no era el único apacentando cerdos. Había más ahí. Tal vez lo que le tocaba darle a su porción de puercos no se los dio. Ustedes ayunan, yo le entro a las algarrobas. Pero deseaba saciarse. ¿Por qué? Porque estaba muy hambriento. Entonces, al decir nadie le daba, ¿Eso se comía? pues todo lo que se pueda. Bueno, yo conocí eso. En alta cocina. Sí. Había platillos exclusivos. Bueno, yo sí en la alta conocía cocina se eso comen muchas porque, cosas. bueno, porque él criaba puercos y todo eso. Ujú. Y así decía, algarrobas, bueno, Las algarrobas. eso. Pero decía que no nos comieron, porque es como una vainita y sí, los patitos nomás se inflaban. Pues Me es imagino que que, no, para llenar, ¿no? pero pues es la necesidad, o sea, es la desesperación de no tener que comer, ¿no? Como hay gente que de repente que vive en la calle y cuando no consigue comida está en los botes de basura ahí rascándole, a ver qué se encuentra. Pues es que depende, ¿no? O sea, hasta dónde pueda llegar a caer uno. Tal También les vez, dan alfalfa. también. Ah, no, pues así es rica, no la hacen. Pero ellos tenían algarrobas, no había más Esa menú. agarró. Eso era lo que les daban para apacentar a los cerdos. Y dice que nadie le daba, o sea, que los demás que estaban en su mismo oficio o en su misma labor, ellos decían, no, deja comer a los puercos. O sea, no le quites a los puercos lo suyo. Y eso para decir que le quiero quitar lo que le corresponde al puerco, es decir, que yo no merezco ni lo que un puerco tiene. No es como para reevaluarse su vida. Como para decir, híjole, ¿dónde estoy entonces? Entonces, ¿se acuerdan del principio que les he hablado últimamente de la siembra y la cosecha? Y no me refiero a eso. ¿En qué consiste el principio de la siembra y la cosecha? Das lo que plantas. ¿Cómo? Lo que quieras que Bueno. Lo que quieras cosechar tienes que sembrar. Ajá, o sea, lo que siembras es lo que cosechas. Entonces, ese principio aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, si ahorita ustedes hacen un examen de introspección y analizan su vida, tal vez pueden decir, esto no es lo que yo me esperaba. Yo quería tener una mejor vida, o yo pensaba que mi vida iba a ser diferente. Pero a final de cuentas, hoy están cosechando lo que sembraron antes, para bien o para mal. Todo lo que nosotros sembramos es lo que estamos cosechando. En nuestra vida, en nuestras amistades, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida, hoy tenemos lo que cosechamos. Ajá. Podemos ver me acordé de un meme que vi apenas hace rato, que estaba diciendo uno ahí dice escrito, dice, ¿por qué nadie me invita a las reuniones sociales? Y abajo sale, yo en las reuniones sociales. ¿Qué te esperas, no? Entonces, estás cosechando lo que has sembrado. Ahora, cada quien analiza, ¿no? ¿Le gusta lo que está cosechando ahorita? Porque si no, ¿qué hay que hacer? Volver a cosechar. A sembrar. Empezar a cambiar la semilla. Por ahí va. Por ahí vas. La idea la tenías. Entonces hay que cambiar de semilla. Si no nos gusta nuestra vida es porque tenemos que cambiar. Ahora, no caigan, tal vez alguien pudiera estar ahorita en su mente diciendo, pero es que no fue mi culpa. No caigan en el error de Adán.
ni Eva, ¿verdad? Adán, comiste, sí, pero yo no tuve la culpa, fue la mujer. O sea, la culpa la repartió en dos. La mitad de la culpa es de, bueno, en tres. La mitad de la culpa es de la mujer, porque ella fue la incitadora. La otra parte de la culpa fue la serpiente. Y la última parte de la culpa es de Dios, porque dice, tú me la diste. Y así hay gente que dicen, ¿cómo? Pero así le echan la culpa a veces hasta a Dios mismo. ¿Qué tal la hermana Doña Angustias? La de la Biblia. No empiecen a buscar. ¿Se acuerdan quién es nuestra hermanita, Doña Angustias? Mara, que antes se llamaba Noemí. En el libro de Ruth vemos un personaje llamado Noemí, que se va de la casa de pan, que es Belén, y después regresa cuando ya tuvo hambre, y lo mismo, ¿no? Hubo hambre, hubo guerra, perdió todo, y regresa. Y la gente que la conocía dice, mira, ya regresó Noemí, ¿te enteraste lo que le pasó? Pobre mujer, perdió a su esposa. O sea, eso es lo que da a entender si lo leen con calma. La gente la veía con tristeza porque la conocían, sabían en qué condición se fue y sabían en qué condición llegó. Pero ella se fue porque no había pan, se fue por hambre y regresó peor. Pero ¿cuál fue su justificación? Mira, es Noemí, sin ya no me llamen Noemí, llámenme la amargada. O Mara. Dice, y ella dice, porque llena he salido y el Señor me ha hecho volver vacía. Ahí para que alguien hubiera alzado la voz y le hubiera dicho, no seas mentirosa, Dios jamás te dijo que te fueras. Saber, nosotros no nos fuimos y estamos bien. O sea, no le eches la culpa a Dios, porque Dios no decide por ti. Antes fue el diablo, la serpiente astuta. No, porque la serpiente no tiene manos. No te puede obligar a nada. Imagínense a la serpiente con dos manitas que pudiera haber tenido, diciéndole a Eva, cómete la manzana, cómetela. Y así empujándole la mandíbula, mastica. ¿Verdad que no? Ella decidió tomar el fruto, la manzana que no es manzana, y se comió el fruto. Ella lo decidió, por mucho que haya hablado la serpiente. Y lo mismo Adán. ¿Qué hubiera hecho Adán? Ya te comiste ese fruto. Pues híjole, vamos a pedirle perdón a Dios, pero no, ahí va también a caer en la misma. Es que la mujer, no, cada quien es responsable de sus decisiones. Uno está donde está porque uno lo decidió. Para bien o para mal. ¿Podrías estar peor? Sí. ¿Podrías estar mejor? Tal vez. Es que Dios me ha ayudado. La misericordia de Dios nos sostiene y nos levanta. ¿Pero creen que están donde Dios quería que estuvieran? Conociendo y bien. Bueno, depende, en la salvación, en el camino, sí. Sí, pero ¿qué no será que Dios tal vez quería que estuviéramos un poquito más arriba? También. Entonces no estamos donde Dios hubiera querido, o yo creo así. Yo creo que Dios quería más de nosotros, de todos, no es de nadie en particular. Pero es grande su misericordia que aún nos tiene paciencia y quiere que vayamos avanzando. Qué gran diferencia, o sea, estamos aquí no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros, por la misericordia de Dios que nos sostiene. Y muchas veces la misericordia de Dios, a veces también es que toquemos fondo como el hijo pródigo. ¿Para qué? Para que podamos retomar, para que podamos recuperarnos. Así que bueno, ese es un punto de partida, de que Dios a veces, Él permitiéndonos la libertad para hacer con nuestra vida lo que queramos, al final Él es misericordioso y nos presta alguna ayuda. Pero a veces la ayuda es quebrantando nuestro ego. ¿Con qué actitud salió aquel joven pródigo? Devastado. No, ¿con cuál salió de su casa? Sí, prepotente, altivo, necio. Dame lo que... o sea, ¿qué creen que no había pensado desde antes el plan de irse? Ingrato, malagradecido. Porque dice que apenas recibió la herencia y pasaron pocos días y se fue. ¿No será que ya tenía el plan y por eso pidió su parte de la herencia? No, si mi papá me da la herencia, me voy, hay que se quede con sus afanes que de la hacienda y que vete a llevar a las ovejitas al campo. Nah, ya que voy a estar trabajando. Es que mi papá no me entiende, no me comprende. ¿Cuántos jóvenes han dicho así? Y ahí venimos. Me arrepentí. Eso es lo bueno. Entonces, regresando al tema. ¿Me quedé en el qué? ¿17? Empezar el 17.
Entonces, cuando llegó a ese punto de que nadie le quería dar de la comida de los cerdos, dice volviendo en sí. ¿Cómo entienden esa expresión? Recapacitando, ¿no? La palabra que se usó en el griego es erjomai. Bueno, esa es la raíz etimológica de la palabra que se usó ahí. La palabra ya es otra porque está conjugada. Que se traduce como... déjenme ver... es como pensar dentro de sí mismo. Es como venir a, pero, o sea, internamente, como cambiar internamente. También puede traducirse como acercar, arribar, entrar, pero tiene una connotación de cambio en la mentalidad. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan? Abundancia de pan. ¿Qué significa abundancia? Mucho. Fíjate que no es mucho, ¿eh? Abundancia no significa mucho. Abundancia significa que no te va a faltar. Suficiente. Entonces, también, no sé si alguien vio, me acuerdo de una caricatura viejísima del Pato Donald, que hasta a veces luego he visto en algunos videos que ocupan una escena donde está el Pato Donald con una rebanada de pan como si fuera pan Bimbo, cortándole así una rebanadita que la agarran y se ve así transparente. ¿Han visto esa? Sí. Bueno, a veces pudiera ser que estamos comiendo y a lo mejor no alcanzó para tortillas, tal vez, ¿no? Yo quiero pensar que podemos darnos ese gusto, ¿no? De acompañar nuestro guisadito, nuestros frijolitos con arroz o lo que sea, pero con una tortillita. Y si no hay para tortillas, bueno, sigues teniendo, sigues comiendo. Pero ya así como ese video que una radiografía de pan Bimbo. Y tenían un frijolito también igual. Y pone así su rebanadita de pan, su rebanadita de frijol y su otra rebanadita de pan. Y así agarra el Pato Donald su radiografía de sándwich. Eso sí es deprimente. Esa caricatura la vi hace como 20 años. Pero me acuerdo porque me impactó. O sea, cuando vi eso, me impactó porque dije, ¿habrá gente así? No, tiene más años. Creo que sí es la de los frijoles mágicos. ¿Habrá gente que tenga que pasar ese tipo de hambres? Y sí lo hay. O también me acordaba cuando vimos la película de Punto y Aparte. ¿Sí vieron esa película? Donde está la mujer que tiene a su bebé, pero quiere tenerlo y está buscando trabajo con todo y bebé. Y el bebé llorando, dice, vamos a comer. Y van y un chorrito de leche que le quedaba y de la bolsita de cereal apenas 2, 3 hojuelitas. Y luego ya sin leche. Puro cereal seco. Digo, bueno, son tiempos tal vez de escasez. Pero bueno, Dios es bueno. Hace muchos años tuvimos un chalán, ¿verdad, Jorge? Una vez se me desmayó y se cayó. Iba yo caminando y ya cuando reaccionó y todo le preguntamos por qué estaba así, ¿no? Dice, es que no hemos comido desde ayer. Dice, es que tuvimos visita y les dimos nuestra comida. Entonces ya fue cuando temprano y ahora sí que me invité a desayunar, pero sí sentí fue por eso que dijo, que habían dado su comida para las visitas. Hay mucha gente que también luego anteriormente contaban que en algunos hogares no se comía durante el día, a lo mejor hasta la tarde, que llegaba el jefe de familia. Pero tenían la costumbre de que las mamás decían, no digas nada, no digas que no hemos comido. O sea, como que no querer dar a conocer esa falta de... la situación en la que están. Pero eso le pasaba a mi mamá, pero mi mamá decía, cuando llegaba mi papá, traía el marisco, ya nos dábamos nuestro buen manjar, pero por lo mientras sufrimos hasta la tarde. Que se entienda que era pescador, o sea, traía porque él iba a pescar, no que fuera así a comprar marisco. No, pero por ejemplo, luego deshacías, desfaltaba. Sí, por eso digo aclaro, porque conozco el contexto de esa historia. Son de Tuxpan y
Alvarado. Alvarado. Sí, pero sí. Entonces era porque estaba todo el día ahí buscando, ¿no? En el barquito ahí a ver qué. Ahora sí que literalmente a ver qué pesca. Y pues a veces hay situaciones así, ¿no? De hambre. Y pues gracias a Dios que pues no estamos así, ¿no? Quiero pensar que no estamos así, ¿verdad? La prosperidad se nota. Entonces... Soy muy próspero, dice. Entonces, esa es la misericordia de Dios, porque muchas veces no es que no lo merezcamos, ¿verdad? Es que Dios en su misericordia nos abre puertas, nos da oportunidad, y a veces Dios también multiplica literalmente la comida, multiplica el dinero. Yo me acuerdo una vez que, no me acuerdo dónde venía yo, iba a llegar a mi casa, sabía que mi mamá estaba en casa, entonces dije, voy a comprar una tortita, pero de esas de las tortas gigantes, ¿no? Dije, bueno, la parto a la mitad, nos comemos micha y micha, y esa era mi idea. Llegando a la casa había visitas, y cuando llego con la torta así, digo, no, pues vamos a ver ahora sí que, pues, a ver a cuánto nos corresponde, ¿no? Y la partimos en cachitos. Y resulta que ese día, comimos todos, y nos saciamos, y sobró. Y me ponía a pensar, ¿cómo? De una sola torta. Comimos como 6, 7 personas. Y sí, no sé, o sea, uno lo trata de explicar, no hay manera de explicarlo. ¿Cómo es que todos pueden comer y saciarse? Bueno, hemos visto ese milagro se ha repetido una de veces. Muchas veces, apenas el instituto pasó hace poco, ¿verdad? También, o sea, Dios nos multiplica la comida, Dios nos provee, es su misericordia. Claro que a veces si nosotros llevamos con la actitud del hijo pródigo, a lo mejor va a dejar que se sienta el hambre, para que recapacites y diga, esto es lo que yo me formé en mi vida. Aún así yo creo que sí nos ayuda, ¿no? Porque a mí me pasó algo similar y no conocía de Dios todavía. Nos quedamos, trabajaba en seguridad y ya ve que ahí luego el relevito pues no llega y pues se tiene uno que apretar, y luego era 24 para amanecer 25, pues nos encerraron 24, 25 y 26. Y pues no podíamos salir, había una reja, pero pues de modo que a la gente que pasara, oiga, tomen 100 baros y tráigame, pues ya no regresan, la verdad. Entonces yo le hablé a ella y le dije, ¿sabes de qué onda? Pues hacer un guisado, algo tenemos de comer, porque... Y pues me llevo una anforita como de alitos. Dije, no, pues apenas para mí, pues no les voy a dar, la verdad, no, yo no les voy a invitar. Pues ¿qué cree que a la hora de la comida? Yo la verdad sí, me serví una pierna y un ala. Dije, ya, lo que sobra y que se lo coman. Repártanselo. Yo veía que todos sacaban de a pieza. Y yo hasta dije, bueno, pues tampoco sí le cabe tanto al bote, ¿no? Éramos como 8 y todos agarraron de a pieza y unos se repitieron. Y uno traía ahí unas tortas, ¿no? Pero pues nos desayunamos en lo que llegaba ella. Pero sí, o sea, prácticamente comimos 8 con un botecito. Entonces, y luego yo no conocía de Dios. Para mí fue algo que, esto es órale, ¿no? Está suave, ¿no? Bueno, la Biblia dice que nosotros ahora conocemos a Dios, pero también hace una aclaración, más bien siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Sí. Porque es el que nos conocía y nos llama de una u otra manera. Pero digo, en ese momento, pues yo no supe apreciar el milagro y agradecerlo, ¿no? Ajá, pero bueno, hoy que podemos mirar hacia el pasado, ya nos damos cuenta de cosas que en su momento tal vez no consideramos, ¿verdad? Entonces, les decía que la abundancia entonces no es tener mucho, sino es el que te pueda saciar. Y cuando puedes de lo que tienes compartir con alguien más, ya es abundancia. Porque no fue suplir la necesidad, sino que hubo un excedente y eso ya es ser abundante. Así que ¿alguien se ha quedado así como que al ras apenas acabando de comer? ¿O no le sobró aunque sea un taquito? Entonces viven en abundancia. ¿No? Y es una gran bendición de Dios. Que no tenemos que estar como el pato Donald. Bueno, entonces dice este joven que considerando que los jornaleros que hay en la casa de su padre, todos tienen abundancia de pan. ¿Y yo aquí qué? Perezco de hambre. Esta frase tal vez podría ser más literal de lo que parece. Porque tal vez puede ser que estuvo ya días así con hambre, tal vez así ya desfalleciendo como lo que nos contaban ahorita. Y el hijo no lo dejaba de eso. Y pues tal vez, ¿no? Y decir, bueno, pues es que en la casa de mi papá los empleados todos tienen.
siendo que él no estaba ahí como jornalero, como para decir, me voy a cambiar de empleo a donde estaba. No, porque él no era un empleado en esa casa. Él era como que el, pues, patrón ahí, ¿no? O sea, era hijo del dueño. Y entonces, recapacita. Dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre. Aquí está bien importante resaltar que él cuenta su plan antes de hacerlo, ¿verdad? Vean cómo él plantea su plan. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa contra el cielo y contra ti? O sea, contra la voluntad de Dios y contra su Padre. ¿Sí se acuerdan por qué bueno, vamos por partes. ¿Cuál es el mandamiento de honrar a los padres? Posición, número. Sí, ¿qué número de los 10 mandamientos es? ¿El quinto mandamiento? Entonces, ¿en cuál tabla está? ¿En la primera o la segunda? ¿Cómo se dividen las tablas? Sí saben que son 2 tablas, ¿no? Sí. Entonces son 5 y 5. ¿Por qué 2 tablas? ¿Por qué en una tabla grandota? Porque no le iba a poder cargar Moisés. Bueno, vi una imagen, un video donde decía Moisés, y aquí les traigo de parte de Dios las tablas de los 15 mandamientos. Y se cae la tabla, pasaron 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué 2 tablas? Una son mandamientos con Dios y otra con el prójimo. Ajá, bueno, sí, nada más que hay que explicarlo un poquito más, ¿verdad? O sea, no son mandamientos para mi relación con Dios, los primeros 5, y los siguientes 5 es para mi relación con el prójimo. De ahí es donde se resumen los 2 primeros y grandes mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Pero amar al prójimo no es literalmente el segundo mandamiento, es el segundo en importancia, porque la segunda tabla, ahí es donde se engloban esos 5 mandamientos. ¿Cuáles son los 5 mandamientos de esa tabla? No matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás. Todo lo que tiene que ver con el prójimo entra en esa sección. Y los primeros 5 mandamientos es santificar el día del Señor, no tener idolatría, todo lo que es, o sea, la santidad, todo lo que es mi relación personal con Dios está en esa primera tabla. Entonces, si lo que tiene que ver con el prójimo está en la segunda tabla, ¿por qué este mandamiento de honrar a los padres está en la primera tabla? Que bueno, ya no lo ha comentado, ¿no? Que... Calma. Ya no lo ha comentado que porque Dios toma como si fuera para él lo que uno le hace a los padres. Proverbios 1:8 habla de cómo Dios delega su autoridad en la figura del padre. Por eso Dios mismo se toma la imagen de padre. Y delega su amor en la imagen de mamá. Entonces tenemos los 2 aspectos, la autoridad y el amor delegados en papá y mamá. Por lo tanto, un pecado en contra de los padres, Dios se lo toma muy personal, porque Él refleja esa autoridad ahí. Entonces, por eso está en esa primer tabla. Entonces, hay veces que he escuchado que dicen, es que solamente se peca contra de Dios. No es cierto, porque el fallar al prójimo también es pecado. Entonces se puede pecar tanto al prójimo como para Dios. Y bueno, aquí este joven dice que reconoce que ha pecado, ¿no? Contra el cielo, es decir, contra la voluntad de Dios, y contra su padre. Entonces dice en su plan, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense cómo él reconoce. ¿En qué consiste el ser digno de ser llamado hijo? El reconocimiento. ¿Cómo? Reconocimiento o la autoridad que le daba el ser, conocido como su hijo, ¿no? ¿Y en qué momento perdió esa dignidad? En el momento que le pidió la herencia. No, más bien en el momento en que se fue, ¿no? No tanto el pedir, sino el irse. Porque sí, el pedir estuvo mal, pero el irse para malgastar el trabajo de su padre. Yo digo que él ni tenía pensado malgastar, nomás era irse y... Bueno, porque dice que fue para pedir el libertinaje, ¿no? Al final de cuentas, pues. También otras traducciones cuando habla de libertinaje hablan de gastarlo con mujeres. Que también por ahí está la referencia, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Bueno, ¿dónde me quedé?
llamado a tu hijo, hazme como... Sí. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él mismo reconoce que su falla, a su perspectiva personal, no tiene perdón. O sea, él sabe que podría ya no ser reconocido como hijo y él lo acepta. Acepta el hecho de que él despreció a su familia, despreció el lugar que su padre y Dios le estaban dando. Por eso va a pedir como que de alguna manera misericordia para poder tener ese lugar de siervo, aunque ya no sea considerado como un hijo. Es lo que quiere un trabajo digno yo. Entonces, una de las partes más importantes de la parábola es este hecho de que nos haya contado su plan antes para que podamos comparar la realidad. Esto que leímos ahorita es lo que él planeó. Vamos a ver qué cambió a la hora que él quiso ejecutar su plan. Dice en el 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, también es importante, lo vio su padre. ¿Por qué nos dice que el padre lo vio estando lejos? Porque esto nos da a entender que el padre estaba ahí viendo. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí viendo? Todo el tiempo que se fue. Pues sí, ¿no? No nos dice cuánto tiempo se fue. Podría haber sido un mes, 2 meses, no sabemos. Pero sea como sea el tiempo que se fue, ahí estuvo el papá esperando. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de un padre no puedes dejar de tener un hijo. O sea, tu hijo no está, no por eso deja de ser tu hijo. Desde la perspectiva del hijo, él sabía que ya, o él pensaba más bien, que ya no iba a ser recibido como hijo. Ya no tenía ese privilegio. Ya no tenía ese lugar, ese privilegio. Pero el padre siempre estaba ahí al pendiente. Ahora, cuando algunos niños o jóvenes quieren abusar de eso de los padres, es cuando ya depende del papá si se deja o no, ¿verdad? No van a empezar como a Chabelo. No, si no me das lo que quiero, no respiro. Y empiezan, no, ya, toma tu dulce, toma, ¿qué más quieres? Cómo chocan, ¿eh? Porque quieren manipular. Cuando eso llega a pasar, tal vez no en ese punto tan exagerado, pero sí hay cosas muy similares. Lo que molesta no es la actitud del niño, lo que molesta es la actitud del padre, porque fomenta esa mala conducta. ¿Cuántos jóvenes no han dicho en algún momento, ¿no te parece? Me voy de la casa? Y muchos papás dicen, no, espérate. Ya muchos papás dicen, ¿te quieres ir? Llégale. Pero eso pasa mucho por ahí de los jóvenes a los 15 años, más o menos entre 10 y 15 años, que salen con esas actitudes, ¿no? Cuando están dejando de ser niños y ya quieren sentirse autosuficientes. Pero pues no saben lo que es vivir fuera de casa, ¿no? No saben lo que es ser responsables de su propia comida, de tener un techo, de tener, para tener internet. Qué fácil tener celular cuando en tu casa están pagando internet, ¿no? No valoran nada de eso, ¿verdad? Pues a mí ya me pasó con mi hijo. Y tiene, y está bien chiquito, y no pasó ahorita, pasó hace como 1 año. Que dijo, es que en la casa de mi tía ahí sí me dejan hacer lo que yo quiera. Dice, ¿te quieres ir a vivir con tu tía? Sí, me quiero ir a vivir con mi tía. Pues órale, salte. Me llevo mis cosas, no te llevas nada, porque esto es de esta casa. Si te vas y nadie, te vas tú solo. Ya sabes dónde vive tu tía, ¿no? Salte. Pues me voy. Le abro la puerta. Salte. Sí me voy. Salte. Pero dentro de mí, ahorita lo confieso, ¿no? Dentro de mí, Dios mío, tócale su corazón. Háblale. No sé, me voy a salir de este escuincle a la calle. Pero yo en mi mente vueltas y vueltas. A ver, ¿qué voy a hacer? Si sale, ¿desde dónde lo voy a seguir? ¿Cómo le voy a hacer para que no me vea? Pero, o sea, no lo vas a dejar así, un niño de 6 años. Es ilógico. Pero yo me mantuve firme. Le abrí la puerta, salte, te quieres ir, dale, porque aquí lo que se hace es para cuidarte y es por tu bien y es porque se te ama. Pero si tú no valoras eso, salte de una vez, vete. Y le empiezo a subir la voz. Y se va a la puerta y se queda viendo a la puerta. Perdóname, papá. Véngase, hijo, véngase. Pero sí, dentro de mí está... Así de hacer una vez cuando tenía como 4 años me dijo, no te metas en mi vida. Y le dije, para que no me meta en tu vida necesitas no vivir aquí, que le empiezo a meter su ropa en costadas. Y se queda. Digo, órale, vete. No, mamita, no. Es que no es lo mismo, ¿verdad?
Entonces, es porque no aprenden a valorar el por qué se hacen las cosas, porque obviamente al ser chicos, ser jóvenes, dice la palabra que la necedad está ligada en su corazón. Pero ¿cómo termina ese versículo? ¿Lo han leído? ¿No han leído ese versículo? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará de él. Así dice el texto. ¿Dónde está que lo vamos a apuntar? Dice ahorita. Se deja buscar la Biblia de mi mamá y borrarle ese versículo. No, sí, no es leído. Allá en el instituto está la vara de arcoíris. Ahí tenemos la varita arcoíris en el instituto. Les voy a buscar el texto para que no piensen que estoy inventando. Síguele. Sí, sí, también cuando llega. Lo dijo, lo creemos. Me dijo Muchas razón de papás, por ejemplo, en su casa, ¿no? Y les ponen la atención. Y le dicen, órale, sí, vente. Y uno se aperra y no le dicen, ándale, ya vente. Se va uno y sale peor. Aquí pasó algo diferente ya cuando estaba grande, Manuel. Él decía que quería ya irse, independizarse. Le digo, ok, está bien. Le digo, nomás ya pensaste esto, tienes este gasto de renta, de lavar ropa, de escuela, de esto. Le digo, ya checaste todos los gastos. ¿Querés poder? Si querés poder, pues adelante. Que diga la respuesta. y siguen los que mueren. Es que hasta por ahí le hicieron un meme, ¿no? ¿Sí lo han visto? Que luego van ahí en las redes sociales. Que dice algo así como lo que decía el hermano. Vas a decir que no me meto en tu vida cuando tú ya... porque dice, ya no estés aguantando a tu mamá queriéndose meter en tu vida. Mejor sé independiente, págate una renta, paga tu propio internet, tu propia luz, todo. Y entonces sí, ¿no? No la encuentro. Va a ser en el 17, ¿no será? Ya la encontré. Proverbios 22:15. ¿Ya lo leyeron? Sí, me lo sé. Sí, ya me la aprendí. Ya me lo aprendí. ¿Por qué no dice dónde estaba? Dice porque desde me la aprendí, pero no me acuerdo de dónde está, ¿no? Recordaba que estaba en Proverbios, pero no me acordaba. Sí, la sabiduría siempre está en Proverbios, ¿no? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, y claro que la vara no es nada más agarrar a varazos, o sea, hay una indicación bíblica de cómo se ejerce la vara. Si quieres saber más, no se pierda el estudio de Guía Bíblica para Padres. Está ahí en YouTube. Ahí está todos los pormenores de ese tema. Bueno, después de este mensaje de nuestros patrocinadores, regresamos al texto de Lucas 15. 20, ¿verdad? Estamos en el 20 todavía. Estábamos en el 20. Cuando vemos que el hijo no deja de ser hijo a los ojos del padre, porque el padre ya estaba viendo desde lejos, ¿verdad? Estaba esperando que recapacitara, ¿no? Y por eso comentaba el ejemplo de mi niño, porque tal vez muchos así le hacen y muchos sí se van. Hay quienes sí se van. Claro que no niños chiquitos, ¿verdad? Jóvenes de 15, 20 años que dicen, me voy a Estados Unidos. Me voy. Ay, Willy, perdón. No, de hecho yo sí quería comentar que cuando me regresaba, a mí yo un día dije, me voy a regresar, salgaba más, ¿no? Y perdón. Calma, ya pasó, ya estás aquí. Sí. Y ahí se queda. Sí. No hay prisa. Y es que cuando nosotros vivimos ya situaciones donde reconocemos algún error, sea cual sea el error que reconozcamos, y decimos, ya estoy aquí, pero fue por la misericordia de Dios, pues eso de alguna manera nos afianza más a Dios, porque reconocemos, ¿no? Reconocemos de dónde estábamos y de dónde Dios nos saca y de a lo que Dios nos quiere llevar. Ajá. Entonces, una cosa es que Dios te libre de ciertas cosas y otra cosa es que llegues a la voluntad verdadera de Dios. Entonces, les digo, yo puedo pensar o de alguna manera generalizar a este grupo como que vamos en un camino de Dios,
pero no estamos donde Dios hubiera querido. ¿Por qué? No es que los juzgue, es que fallamos todos. O sea, todos fallamos. No hay uno que diga, yo no he fallado. Es absurdo. Todos cometemos errores y de alguna manera nos alejamos de la voluntad de Dios. Pero si nosotros caminamos firme y no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha, como dice la palabra, vamos a seguir comprobando cada día, como dice Romanos 12, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. También yo recuerdo cuando era chica, muchas decían, yo me voy a ir de mi casa, y se iban, pero se iban a refugiar con otro amigo, porque no querían ayudar en las labores de la casa, porque ya estaban de que la mamá le dijera, recoge tu cuarto, hace esto, hace lo otro. Entonces de repente se iban a la casa del amigo, como dicen, ¿no? Como dicen, muerto y arrimado, los 3 días apesta, pero se daban cuenta que en la casa del amigo también las mamás tenían reglas con sus hijos, y se daban cuenta que los hijos también los amigos las llevaban a cabo, ¿no? Entonces ahí como que recapacitaban y pues sí, o sea, decían, bueno, sí, aquí lo hacían, pero porque no estaban con su mamá, sino con la otra persona. Claro. Entonces así pasaba cuando uno... Y es que muchos hijos piensan que estando de visita en la casa de un amigo, pues obviamente no te va a poner la de la persona de la casa, no te va a decir, lávate los trastes. Eres un invitado, ¿no? Se te atiende como invitado, pero los jóvenes luego piensan que esa es la manera de vivir en esa casa, lo cual es absurdo, lo sabemos porque pues... tiempo, porque ya después... No, pero es que una cosa es invitado de un día, pero si tú dices, vas a estar viviendo aquí, bueno, entonces también vas a tener que apoyar. Le ponen su responsabilidad. Todo lugar, todo lugar en este mundo tiene reglas. En cualquier lugar, sea en escuela, sea en un trabajo, en el propio hogar, tiene que haber reglas. Porque precisamente eso es lo que nos da libertad. Libertad de movernos dentro de un respeto de un reglamento. Pero si no hay reglas, ese es el libertinaje del que hablábamos al principio. Así que tenemos que someternos a las reglas. Ajá. Tal vez tengamos que hablar más de las reglas de la iglesia. ¿Verdad? Pero bueno, ese será tema para otro día. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Esta pequeña frasecita de fue movido a misericordia nos deja bien en claro que ese joven discernió bien. O sea, discernió bien ¿en qué sentido? En que ya no merece ser llamado hijo, porque menospreció, porque debería de pasarle lo mismo que a Esaú, que con lágrimas anhelar algo que no se le iba a dar, porque Esaú sí se la cumplió Dios, ¿verdad? Pero fue un caso diferente. Aquí está hablando de que fue movido a misericordia. Es decir, yo sé que no te mereces que seas llamado mi hijo en esta casa. Pero aquí es el punto crucial de la parábola, donde nos habla del amor de Dios. El amor misericordioso, que nos ama de una manera que no merecemos. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Esto no son indicaciones de amor? ¿Hubieras hecho lo mismo si tu hijo se va así? Chamaco, te dije que ibas a regresar, te lo dije. Bueno, dice la palabra que el amor no es jactancioso, y eso sería jactancia. Amor apache. Sí, porque a veces regresa uno, como dice el proverbio 45.321, con la cola entre las patas. Sí se lo saben, ¿eh? Pero Proverbios 22.15 no se lo sabe. Entonces, podemos llegar así, y entonces los papás, ¿qué van a hacer? Generalmente lo mismo que en esta parábola, ¿no? No es de que, ahora sí vas a ver, ¿por qué te fuiste? ¿Qué no sabes que desperdiciaste todo lo que yo trabajé? Todo lo que me costó hacer de eso, que tú en unos cuantas semanas, años trabajando para tener esto de la hacienda, y tú lo fuiste a gastar con mujeres, hijo de mi vida y de mi corazón. De mi centro. Ay, ¿te imaginas? Eso sería lo justo. Pero la misericordia es esa. Es como les decía el ejemplo el otro día. A veces había un ejemplo de un joven que llegaba así de madrugada a su casa y en un estado muy inconveniente, ¿no? Y la mamá ahí orando, intercediendo por él. Y cuando llega, le dice la mamá, ¿dónde estabas, escuincle del demonio? Como les decía, yo con el Jesús en la boca. Y ahí preocupada por sin saber dónde estás, y el joven, ya mamá, ya, no exageres, no es para tanto, estaba con mis cuates, estábamos ahí echándonos unas chelas nada más, pero ya llegué, y ahí está la mamá, paz, llore y llore, no me vas a ocasionar un infarto. Ya cuando ya acabó de desahogarse,
¿ya comiste, hijo? Fíjense, no es tema del 10 de mayo, pero sale, ¿verdad? Sale todo esto. Porque bueno, ese es el amor de los padres. Y entonces aquí el papá del hijo pródigo lo vio y no le reprochó nada, no le reprochó lo mal que lo trató, cuánto le pudo haber lastimado en su corazón ver a su hijo irse malgastando su propio trabajo. Aún así lo recibió con un beso y un abrazo. Dice en el 21, y el hijo le dijo, ¿cuál era el plan? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto se cumple del plan. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dijo, eso es todo lo que necesitaba oír, ya. Eso es lo que yo quería escuchar. Pásate. Pero denle un baño porque huele a puerco. Bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Porque es eso. Entonces dice en el 22, pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y hagamos una buena barbacoa. Pobre becerro, qué culpa. Le tocó. Y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está otra vez regresando a la ovejita perdida, ¿eh? Era perdido, pero ha revivido. Esta expresión de revivido, recuerden que también en su etimología habla de unión o comunión. Es decir, recuperé la comunión con mi hijo apartado. Muchos hermanos, y aquí sí es un poquito más serio lo que voy a decir, porque hay muchos casos de hermanos o hermanas que están sufriendo la lejanía de sus hijos. Hijos que sí han sido totalmente pródigos y no ha llegado el día en que los vean regresar. Y muchos hermanos siguen así esperando y mirando a lo lejos. Y situaciones que a veces escucho que me comentan que sí me quebrantan porque son hermanos o hermanas que están siempre a la ventana. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo será el día en que Dios le toque y pueda regresar? Pero siguen tan endurecidos y siguen tan envilecidos que a veces a estos hermanos les digo, oye hermano, ¿sabe qué? Tal vez tenemos que cambiar de oración. Vamos a orar para que toque fondo. Vamos a orar para que Dios lo haga sentir necesidad y que vuelva en sí. Es que ¿cómo vamos a orar eso? Y me acuerdo de un caso de una hermana que tiene unos hijos así rebeldones y hablábamos este tema, estábamos mi mamá y yo hablando con esta persona y decía, es que mi hijo no quiere aceptar. Si yo siempre oro que cuando se vaya ya con sus amigos, que se va a drogarse, se va a alcoholizarse, Señor, cuídalo, bendícelo. Le digo, ¿sí se da cuenta de lo que le está pidiendo a Dios? Que le bendiga en lo que está haciendo. Entonces, vamos a leer el hijo pródigo. Tuvo que tocar fondo para que volviera en sí. Tuvo que irle mal para que aprendiera a valorar. Entonces, ¿por qué no oramos de esa manera? No con el afán de que le vaya mal, con el afán de que vuelva. Y es que regrese. Así como lo comentas, ¿no? Muchos padres quieren decir y buscan a los hijos y los traen. ¿Y qué pasa? Los hijos vuelven a hacerle otra situación en la cual vuelven otra vez a tener ese pesar. ¿Por qué? Porque no dejaron que Dios obrara. Ellos intervinieron y quieren que Dios lo respalde. Y luego lo hacen precisamente mal y lo hacen de una manera solapadora y terminan empeorando el problema a la larga. Que se encaja más el niño. Bueno, el joven termina peor. Entonces me acuerdo que esta hermana que les comentó se iba a veces, o sea, cuando su hijo se iba, le decía a su hijo, que Dios te bendiga, mijo. Y así, ¿no? Que siempre cuando sabía que se iba a hacer cosas indebidas. Pero ya una de esas veces después de que hablamos, me comentaba que cuando se fue su hijo, le dice así con esa voz amorosa y tierna, ay hijo, que el Señor te reprenda y te haga tocar fondo para que veas lo que estás dejando. Y se lo dijo así con ese tono, con ese pesar, y su hijo se queda así viendo. Dice, ¿por qué me dices eso? Dice, porque te amo, hijo, y te amo. Y le hizo recapacitar de alguna manera, en cierta forma, porque sigue andando ahí. Pero fue algo que le impactó al joven, que lo importante no es en este punto de que la oración sea para que le escuche joven, o sea, es algo que uno le dice a Dios. Pero bueno, fue un cambio muy, muy radical, ¿no? Hay muchos jóvenes que así se van
Y siguen orando, ¿no? A veces me dicen, Pero ora por mi hijo, ora por mi hijo. muchas veces que quieren regresar, los padres los alejan. Ujú. Ese es el punto también. Una hermana también que antes asistía con nosotros, su hijo cayó en prisión. Pero esta hermana sí decía, no, es que dice la Biblia que cuando el hijo está en rebeldía, está en desobediencia, uno mismo tiene que entregarlo a las autoridades. Y no es que ya lo haya entregado, o sea, la policía lo agarró en la movida. Y le decía, ayúdame aquí en la cárcel, ayúdame, necesito, ya saben que no es cualquier cosa estar allá preso. Es que si no llevo un cierto dinero me van a poner una golpiza. Yo voy a orar por ti para que aguantes esa golpiza. Dice, de aquí, de mí no vas a sacar nada, porque tienes que hacerle frente hasta la última consecuencia de lo que tú te buscaste. Y se estuvo ahí creo que 3 años. Es que se vieron consecuencias de otros que les piden y les piden más y más, y si no con la amenaza de golpear. Cuando pasaron esos 3 años y aquel joven salió, ¿qué creen que hizo? Pedir disculpas. Fue con su mamá y le dijo, mamá, ya te entendí. Y sé que ahora sí sé valorar lo que tú estabas haciendo por mí. Y regresó a su casa con una actitud diferente. Yo pensé que se había endurecido. No, al contrario, porque recapacitó. Porque después de haber pasado todo eso se dio cuenta que, dice, sí, yo sabía, él comenta, eso me lo dijo a mí directamente, me decía, yo sabía cuando le pedía ayuda a mi mamá, yo sabía que yo estaba en lo que me merecía. Dice, yo sabía que lo que estaba pasando fueron las consecuencias de lo que yo hice, pero también tenía miedo de lo que podía pasar ahí. Y sí, muchas veces hasta le mandó saludos a la abuela, si saben a lo que me refiero. Y le dijo hasta lo que se iba a morir a su mamá. Pero dentro de él, o sea, dentro de su corazón, él sabía que la mamá estaba en lo correcto. Y cuando cumplió la sentencia, dice, ya aprendí a valorar, ya aprendí que tenía que cambiar. Tengo que cuidarme. Que tengo que cuidarme. La próxima me agarran. Ya después perdimos contacto con esta familia y ya no supe qué fue de ellos. Pero son situaciones muy duras que se tienen que afrontar, ¿verdad? Pero pues bueno, el punto es, ¿qué necesidad? ¿No? Si los jóvenes oyen esto, ¿qué necesidad de pasar por situaciones de que toquen fondo? Si uno puede ponerse en las manos de Dios y caminar con Dios, entonces ahí lo dice. Dice el Señor, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge lo que te pegue tu gana, pero yo te aconsejo que tomes el bien para que a ti te vaya bien. A ti y a tus hijos les vaya bien. Entonces Dios no va a cambiar si tú eres obediente o desobediente. Dios es Dios y Él no cambia. Pero si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestra vida sí puede cambiar para bien en muchísimos aspectos. Luego uno va a ser como uno, ¿no? De, ay, ¿por qué no conocí a Dios antes? Exacto. Y esa frase, ¿cómo se escucha a todas las edades? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Dice... 24. 25. Entonces dice en el 25. Y este es como que el pilón de la parábola, porque este es el daño colateral. 25. Y su hijo mayor, el primogénito, que ya también... ¿Se acuerdan que comenzó la parábola diciendo que ya también tenía su parte de la herencia? Sí. Entonces, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él dijo, tu hermano, el que estaba muerto, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Fíjense esta palabra, haberle recibido bueno y sano. Cuando si dijera bueno, podría hablar de que está sano, pero no, hay una aclaración. ¿Qué significa bueno y sano? Que se arrepintió. Podríamos decir, ya vino paliado por Dios, pero sano físicamente, ¿no? Entonces, no es difícil entender la reacción del hermano al decir, yo vengo del campo, todo este tiempo que aquel estuvo de fiesta, yo estuve aquí echándole ganas. Te adelantaste, no lo he leído. Bueno. Pero ese es el punto aquí, ¿no? Que ya viene la historia del hermano, el punto de vista del hermano. El punto es que él viene regresando de eso, de trabajar. Y lo que escucha es fiesta. O sea, le está festejando. O sea, está haciendo fiesta por aquel que se la vivió de fiesta y por hacer lo malo. Esta perspectiva es casi parecida o muy parecida cuando alguien dice, ¿por qué Dios va a perdonar a fulanito que pecó un montón?
Y otros que nada más porque cometen poquitos pecados igual se van a ir al infierno. Bueno, es que para Dios pecado es pecado, sea grande sea chico. Pero tiene esa misma perspectiva. Si yo me siento bueno, si yo soy bueno, ¿por qué perdona a Dios al otro? Bueno, porque tenemos la misma oportunidad. Pero aquí dice el texto, ¿dónde me quedé? 28. Sí, entonces se enojó. Sí, sí, ajá. Entonces... Se enojó y no quería entrar. ¿Se enojó? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para mis amigos. O sea, a él si le matas el borrego más gordito y más bonito para la fiesta ahí, y yo que he sido fiel, a mí no me dejas hacer fiesta. Entonces, esta es una reclamación muy superficial, ¿no? Porque ese es el no entender realmente la situación, cómo estaba en su trasfondo. Ahorita lo vamos a comentar. Dice en el 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Con Ahí está la aclaración, ¿verdad? Lo que era el libertinaje. Has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, pregunta interesante. Él no sabía que había regresado. ¿Será que le mandó un WhatsApp? ¿Cómo sabían que había gastado el dinero? Que lo estaba vigilando. Porque No si necesariamente. eso era porque no tenía ya dinero. Pero no sabía que había llegado. Él llegó y dice, ¿por qué hay fiesta? Porque llegó tu hermano. ¿De dónde saca alguien con mujeres? Aquí, exactamente, eso es lo que me imagino eso. De que, se acabó el dinero, ¿no? no, porque el dinero se lo puede haber acabado por muchas cosas. Pero aquí que él se enteró de que lo andaba. Sí. Bueno, hay muchas ideas, pero la más aceptada, o una de las que tienen mayor como que sustento, es que es muy probable, y eso solamente como probabilidad, porque la Biblia no lo dice, pero lo más probable es que antes de irse se fuera a causa de una noviecita. Posiblemente. Que es la que dijo, vente, vámonos, pídele la herencia. Solamente es una teoría. Pero bueno. Pones en mal a la noviecita, ya, síguele. Bueno. Era una filistencia. Era una filistencia circuncisa. Ah, se fue Sansón. ¿Saben? Bueno, antes siempre que leía la palabra rameras, siempre decía vendedoras de ramas. Pero ya casi no lo digo porque ya me han preguntado 2 o 3 veces, ¿por qué le dices así? Les no vendían ramas. ¿Sí saben literalmente por qué se les dice rameras? Porque se esconden atrás de las ramas. Porque su oficio era entre las ramas. No existía el 5 letras. El 5. Sí. R-A-M-A-S. También lleva 50. Interesante. Bueno. Entonces, su oficio era esconderse entre los matorrales. Entonces, si de repente iba un viajero por el camino y veían unos matorralitos que se movían raro, no se acercaban, porque sabían que podría haber alguien ahí trabajando. Ahí salió la canción mexicana de la hierba se movía. Señor, perdónanos. Bueno. No se vio hasta acá. Bueno, entonces ven la respuesta del padre. Le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Son 2 aspectos. Tú siempre estás conmigo, quiere decir, ponte en mi lugar. Esa parte es, empatiza conmigo. Tú estás conmigo, pero él no. O sea, hay un aprecio, hay un anhelo. Porque el amor del padre hacia el hijo no va a cambiar aunque estén separados. Esa es la primera mitad. Tú estás siempre conmigo, él no. Y la segunda mitad es, y todo esto que ves es tuyo. ¿Y la Cheyenne? ¿Saben qué es lo mejor de poder dar este tema en otras iglesias? Que todavía se ríen del chiste de la Cheyenne. Ya otra vez les digo eso. ¿Está bien si me río las primeras 20 veces? Sí. Sí. Ya me conocen cómo soy. Entonces dice, todas las cosas, todas mis cosas son tuyas. Ahora, si se dan cuenta que este tiempo, sea el tiempo que haya pasado, sean meses o hayan sido años, lo que haya sido, el tiempo desde que aquel hermano se fue
hasta el momento en que ocurre esta conversación, la hacienda sigue produciendo. Entonces, ya creció el valor. Dice, todo esto que se está produciendo, todas mis cosas, ya son tuyas. Él ya no tiene nada. Es como que sé misericordioso. ¿No? O sea, ¿no te has dado cuenta que bueno, tal vez ahorita, tal vez no te puedes aventar una barbacoa con tus amigos, pero ten en cuenta que a él, por misericordia, porque es lo único que le queda. Pero el día que yo no esté, todo esto es tuyo. Uh-huh. Como el Rey León, ¿se han visto ese? Desde donde alcanza a ver, ¿y qué es ese lugar de tinieblas? Eso es Ecatepec, no vayas a ver. Nunca te pares allá. Eso no vamos los domingos. Eso lo explica. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Qué versículos? 32. Ah, sí. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Obviamente, si ya le había dicho, es una reiteración del sentir que hay de él, de tener comunión con el hermano. Además, yo creo que por mucho que los hermanos se peleen, pues hay un aprecio, ¿no? Entonces, sí, tal vez no se merece nada el condenado, porque le haces fiesta, pero bueno, de todos modos lo estimas y lo aprecias, ¿no? Entonces, ya está con nosotros. Entonces, ya cuando el papá muera, él pues tal vez se va a quedar ahí, otra vez de arrimado, otra vez de colao, como dice la expresión griega, pegado ahí al hermano, porque no va a tener nada. En cambio, el hermano que fue fiel y obediente tiene una herencia aún mayor, porque siguió prosperando. ¿Por qué? Porque él siempre siguió trabajando y siguió fiel. Así que, colorín colorado, esta parábola ha terminado. ¿Hay alguna duda? ¿Y la Cheyenne? Y la Cheyenne se quedó. Enterraron al papá con la Cheyenne. Ay, bueno, entonces, si no hay más dudas, esta parábola, como dicen que habla del amor, ¿no? Del amor de Dios. Bueno, tal vez hace falta hacer esa reiteración, ¿verdad? Que como esas parábolas hablan del amor de Dios, entonces el dueño de esta hacienda es ¿quién? Dios. Es Dios. ¿Quién es el hijo pródigo? Nosotros. O sea que aquí no hay ninguno del otro hijo. Puro despilfarrador. Puro despilfarrador desperdiciado. Todos hemos prodigado la bendición de Dios en algún momento. Todos. Y tal vez en algún momento también hemos actuado como el otro hermano. Con envidia. Como con esa envidia, con esa falta de entendimiento de por qué Dios es misericordioso con el pródigo. Porque él sí, yo no. Entonces, esto es recuerden que no es para que nos etiquetemos. Yo soy el hijo bueno que no era tan bueno porque también pecó. O el hijo peor, ¿no? El que prodigó todo. Entonces, todos tenemos que aprender de ambos aspectos porque no tenemos una etiqueta, sino que tenemos que ver en qué momento caímos en una o pudiéramos caer en otra. Y me acordaba también de un capítulo de Los Simpson cuando están los hijos de Flanders viendo la televisión y están viendo un programa de unas ovejitas y una ovejita le dice a la otra, ¿no? Le dice, papá, tengo un problema. ¿Cuál? Es que mi hermano tiene un pecado que confesar y yo no tengo ningún pecado que confesar. Y le dice el papá, ¿qué no te has dado cuenta? Tú también tienes un pecado que confesar, eres un envidioso. También tengo pecado que confesar. Así está el hermano mayor, ¿no? No se vayan a sentir como el hermano mayor, porque si no, también tienen un pecado que confesar. Así que bueno, con esto me despido, terminamos esta transmisión del día de hoy. Nuestra próxima transmisión será ¿cuándo? Sábado a las 2 de la tarde. Y las clases presenciales tenemos el jueves en la Avenida Recursos, jóvenes el sábado a las 12, el instituto a las 2 y el próximo domingo tenemos bautizos. Así que si alguien no se ha bautizado, hoy es cuando, bueno, y no, el domingo. El domingo es cuando. Próximo domingo. Así que nada más que se van a bautizar, necesito que antes me avisen. También para ver que si tengan la... Para apartarle su cubeta de agua.
su jicarazo de agua. Ajá. Así que bueno, ahí me avisan si alguien más decide bautizarse. Y mientras tanto, pues despedimos esta transmisión y nos estaremos viendo el sábado.